Hola, bienvenidos a Mentesana Tips. Yo soy su host, Blanca Mary Sánchez. Hoy hablando de un tema que sé que para muchos de nosotros es muy interesante y es el duelo duele, con un invitado maravilloso que es Camilo Rusi. Camilo, hola, qué rico, qué delicia. ¿Contamos el chisme o no contamos? ¿Tú qué dices? Contemos. Segundo intento. Oigan, segundo intento, ¿cómo les parece que habíamos grabado? Y hubo un problema con el audio y me tiré el podcast. Entonces, Cami, qué rico que seas tan generoso de querer volver acá a hablarnos de este tema tan importante. Qué chévere que estés conmigo hoy. Con todo el cariño y la primera conversación salió genial, esta va a salir espectacular. Qué dicha estar hablando de estos temas importantes contigo, querida Blanca. Bueno, muchachos, vean, estamos hablando de El duelo duele. Camilo es un escritor maravilloso, busquen su libro, El duelo duele, y eso está bien. Experto en duelo, por supuesto. Y una cosa muy bonita, que es que Camilo ha sido fundador de estudios en torno a la muerte, de congresos, de espacios para hablar de este tema, Camilo, que ay, a veces le ponemos como, yo no sé si misterio o nos da miedo o nos da angustia cuando tú te presentas y tú le dices a la gente, entonces a ti te preguntan, bueno, Camilo, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué dices? Yo digo, me la paso hablando de la muerte. Y la gente no La, queda la como, gente, ¡oh! ¡Qué susto! claro. Sí, yo digo que me la paso hablando de la muerte, que me la paso estudiando el duelo y la muerte, y que me paso acompañando personas que están viviendo estos procesos. Y fíjate que ahora lo que mencionas, Blanquita, de el tema educativo, eso es lo que más me apasiona, porque yo siento que atravesar el duelo como lo estamos haciendo hoy es como atravesar una cueva oscura. Y una cueva oscura que toda la vida te dijeron que es terrible y que no, y que tienes que superarla lo antes posible y salir de ahí rapidito, pero tú adentro no ves nada y no sabes por dónde caminar y no sabes hacia dónde ir. Entonces, este tema de la educación sobre la muerte te da una antorcha, te da una linterna, te enciende la luz dentro de esa cueva. La cueva no cambia, ¿sí? Sí. Pero tú cambias y tú la ves diferente y tú sabes por dónde ir. Y eso es lo que cambia radicalmente la experiencia del duelo. Y mira que no solamente para los que nos están escuchando, estamos hablando de duelo como muerte, sino, tú dices en el libro, cambio, pérdida y crisis. Hay muchos duelos. La despedida de alguien, lo despidieron del trabajo, se acabó una relación, se murió tu mascota, un cambio de ciudad, muchísimos duelos que como que no nos han educado para entender esto de qué se trata. ¿Por dónde aprendemos de esto? ¿Cómo son los primeros pasos ahí? Pues fíjate que lo que dices es importantísimo. De hecho, es el primer mito que revelo acá en mi libro. Y ese primer mito es que el duelo solo puede surgir por la muerte física, que por supuesto puede surgir por la muerte física, pero está lejísimos de ser la única razón. Si quisiéramos, de hecho, englobar de dónde nacen, dónde está la semillita de todos los duelos, está en cualquier cambio significativo, pero para ti, para quien lo experimenta, para quien lo está viviendo. Por eso es tan válido el duelo por la muerte, por ejemplo, de un animalito de compañía, como por la muerte de un ser querido humano, como por un divorcio, como por un cambio laboral, económico, migratorio, como por alejarse de un amigo. Bueno, tanta cantidad de situaciones que desatan duelos que son completamente válidos. ¿Por qué resalto tanto que son válidos? Porque al no validarlos, al decir, no, esto no es un duelo, yo sigo la vida como si nada, ese duelo duele más. Ese duelo se queda dentro de ti, ese duelo después sale de alguna manera y al invalidarlo como sociedad no permitimos que los otros transiten sanamente sus dolores, que es lo que deberíamos hacer. Y que yo creo que ahí es donde el duelo se vuelve trauma. Eh, yo sé que acá muchos de los que escuchan el podcast saben que yo tuve como todos esos duelos seguidos de mi mamá, de este mentor que tuve, de mi papá, y uno escucha cosas que uno no sabe si son errores o son horrores de, es que está en un lugar mejor, supere, lo pase la página, su mamá quiere que usted esté muy feliz y uno se siente culpable de, ay, mi mamá quiere que yo esté muy feliz y yo estoy tan triste, ¿y cómo me quito esto y esto con qué se me pasa? Entonces como que muchas veces las personas quieren apagar el dolor, pero te llevan es a que evites y ahí es donde se vuelve
crónico, más complejo. Top 3 de errores garrafales que has visto en temas de duelo. Uf, importantísimo. Bueno, el primero surge desde el acompañamiento al duelo, es decir, cuando nosotros estamos acompañando a alguien en el duelo. Pasa, y por eso esto es importante aclararlo, que no nos enseñaron a sostener el dolor del otro, sino a tratar de apagarlo y apagarlo a toda costa, a la fuerza incluso. Entonces, justo hablando de fuerza, uno de los consejos que más nos dan cuando estamos en duelo es, tienes que ser fuerte. Y fíjate lo pesada que es esa afirmación y esa orden casi, porque es un tienes que ser fuerte. Y es en el momento más susceptible, en el momento más vulnerable, cuando tienes el corazoncito roto, en ese momento te piden que seas fuerte en vez de sostenerte. Es como si alguien se cae y se rompe una pierna y le dicen, no, tú por nosotros tienes que ser fuerte, levántate y camina como si nada, en vez de nosotros ayudarte ahí donde estás, no levantarte a la fuerza, por supuesto, acompañarte al médico. Sí, es una aproximación totalmente diferente. A mí me encantaría, Blanca, que en vez de decirle a la gente tienes que ser fuerte, nosotros le digamos te acompaño en el estado en el que estés. Eso es mucho más amoroso. Entonces es un gran error. Y mira que hay una cosa que yo pienso, y eso lo pienso hace rato, y es que si alguien tiene una pérdida, yo nunca en la vida le voy a ir a decir, oiga, lo siento mucho, qué dolor tan grande, porque es que yo no estoy dentro de ese ser. Lo que le digo es, hey, aquí estoy, acá Ah, estoy. Si me necesitas, me da una señita que estoy al lado tuyo, porque pienso que cada dolor es único. No es lo mismo que te despidan de la compañía en la que llevas 20 años o que se termine una relación, como le pasó a alguien que conozco que llevaba 17 años de casados y se acabó la relación, a que se te muera el perrito cuando vives solo con tu perro. ¿Cuál peor? No, todos tremendos, todos dolorosos, todos difíciles, porque es la realidad de cada persona. Entonces yo creo que tenemos que empezar como a desmontarnos creencias en torno al tema. ¿Qué opinas ahí de eso? totalmente. Mira, fíjate que en ese aspecto que es tan social lo que mencionas, hay otro tema que yo diría, tratemos de tener cuidado dentro de la cueva, tratemos de tener cuidado con estas rocas que se llaman distracción. Y fíjate que el duelo, si se llevan algo de esta conversación, llévense que el duelo lo que necesita es espacio. Y normalmente lo que empezamos a hacer cuando entramos en duelo es no darle espacio, sino quitarle espacio. ¿Cómo le quitamos espacio? Nos distraemos, seguimos como si nada, salimos, estamos como tratando de evitar eso que ya estamos sintiendo, como que lo barremos debajo del tapete y la gente nos ayuda a hacerlo además. Ven y distráete acá con nosotros, salgamos, que eso, ¿para qué te vas a amargar? No te deprimas, deja de llorar y vamos y que la vida sigue y que la vida es hermosa. Y sí, la vida es hermosa, pero para mí en ese momento es muy difícil sentirlo y verlo. Y en ese momento, no es que la distracción sea un enemigo, quiero dejar eso claro, porque la distracción es muy válida en ciertos momentos y en ciertas dosis, sobre todo en dosis pequeñitas. Pero si yo le quito espacio a mi duelo empieza a salir por donde pueda. Como cuando imaginémonos que somos una tubería, pues si yo tapo la tubería, todo lo que está pasando por ella se acumula, se acumula, se acumula hasta que explota por algún lado, empiezan a salir goteras por otro y eso lleva, desborda malestares físicos, que creo que la mayoría que hemos estado en duelo y lo reprimimos los hemos sentido. Por ejemplo, a mí me dieron 3 años de migraña crónica, Blanca, a raíz de no permitirme vivir eso que yo estaba viviendo. Malestares mentales, malestares emocionales, disfuncionalidades sociales, peleas espirituales. Bueno, entonces creo que la distracción hay que usarla con mucho más cuidado que hoy en día. ¿Para qué sirve la distracción? Para generar un poquito de alivio dentro de ese caos tan terrible que a veces puede ser desatar el duelo. Pero ese alivio nos sirve para tomar aire y para seguir después dándole espacio al duelo. Hay una cosa importante con eso y es muy distinto como distraerme que evitar. Porque yo te puedo decir, ven Camilo, vamos a caminar, yo dejo de estar acá rumiando la situación, que decir, no, me voy a ir a una fiesta porque hay que vivir la vida, cuando de verdad por dentro me estoy sintiendo triste, frustrada, con culpa.
Y viene esa parte de tu libro que me parece fantástica y es el tema de las emociones. El que tiene culpa, el que tiene ira, el que está peleado con Dios, el universo, incluso tiene ira con el que con el que se puede. Pero ¿por qué? ¿Qué hacemos ahí? Es muy bonito verlo a nivel del cerebro, ya que acá en el podcast hablas tanto de este tema y que es tan relevante. A nuestro cerebro no le encanta, de hecho no le gusta nada el cambio. Sí, y cuando muere un ser querido, que no solo es que compartas con él o con ella, es que hace parte de ti, de tu identidad, y está grabado en tus caminos neuronales, y no, eso no se va a borrar, y está en tu cotidianidad, y está en tu intimidad, y le puedes chatear, y está en el día a día, y puedes tocarle el hombro. Y cuando de pronto te arrancan todo eso, te quita todo eso, la vida de alguna manera, pues por supuesto que al cerebro no le gusta y entonces empieza a buscar maneras de reconectarse con ese ser querido. Y maneras de reconectarse hay muchas, por ejemplo, desde la gratitud, por ejemplo, desde honrar a la persona, pero fíjate que muchas veces, dependiendo de nuestros hábitos previos, empezamos a conectar de otras maneras. Por ejemplo, si somos una persona que durante la vida nos entrenaron para la culpa, como pasa en la mayoría de las sociedades, entonces sucede que yo empiezo a sentir culpa con respecto a mi ser querido. ¿Para qué? Para conectarme con él o con ella o con esa situación. Si yo empiezo, si he sido una persona que desbordo la rabia, que tengo heridas de injusticia, entonces probablemente empiece a echarle la culpa a mi ser querido por haberme abandonado, por haber muerto. Entonces son situaciones curiosísimas de la mente. La mente es la cosa más curiosa, compleja que, que, que tenemos y el duelo tiende a agitarla muchísimo. Todo es como un río, ¿no? Que se crece y entonces todo lo que hay en tu vida, todas esas heridas, todos esos traumas, todas esas también virtudes que tú tienes, se las trae al momento presente cuando se crece, como cuando un río grande se crece y se trae todo lo que hay por el cauce y terminamos experimentando todo eso en presente. Yo digo que uno hace el duelo dependiendo de cómo lo hizo en el pasado y cómo vivió el pasado. Entonces, nos muestra mucho de nosotros estas situaciones. Ahí entra en juego algo muy importante que se llaman las estrategias de afrontamiento, que son todas como esas capacidades, habilidades que desarrollamos desde el punto cero, pues hasta que fallecemos. Y acá escuchándote se me ocurre algo para proponerles a todos los que nos están oyendo y es comenzar a identificar cómo hemos vivido la pérdida, Camilo. De acá entren, que no salga esto de los 17 países en que nos escuchan, pilas pues. Yo Silencio, perdí silencio. cuarto de primaria, no cuenten. Imagínate que yo perdí cuarto de primaria. Yo Ah, me caí y me fracturé el brazo. Y como que no pude hacer unos exámenes o algo, perdí el año. Ay, y para mí eso era terrible. Y yo, ¿cómo perder el año? Sí, yo, y pues me iba súper bien en las notas y demás. Y eso fue una pérdida. Entonces, como empezar a identificar la manera en la que hemos afrontado pérdidas de pronto más pequeñas, medianas, de diferentes tipos, pues nos puede como ayudar a decodificar qué herramientas tengo o cuáles son las que tengo que irme al libro, a tus entrenamientos y aprender de cómo fortalecerme para el duelo. Porque yo sigo pensando que esta es otra materia que nos quedaron debiendo, de cómo 100%. afronto un divorcio, un despido, el fallecimiento de alguien. Y acá me suena algo y es, por ejemplo, con los niños, Camilo, de no, no lo lleven al funeral de, no, no le digan que no. Eh, pasó con alguien que conozco, la mamá se muere, el niño chiquito, no, es que tu mamá fue de viaje, y va el niño y le pone una ponimalta encima del ataúd con unas papitas para que la mamá se lleve para el viaje. Entonces dice uno cómo lo vive y como tantas cosas que de repente no nos ayudan a desarrollar esas estrategias de afrontamiento. Entonces, Totalmente. Y ¿cómo de hecho, afinamos qué hacer? exacto, y de hecho, yo para empezar a abordar el duelo de una manera muy consciente, yo me fijo muchísimo en el lenguaje y entonces yo les digo, miren, acá tratemos de no hacerle la guerra a nada, de no enfrentarnos a nada, sino abordemos las cosas. Entonces yo les enseño esas estrategias de abordaje al duelo y para uno entender cuáles son esas estrategias que ya tiene,
sirve mucho ver cómo vivió los duelos previos y sirve mucho ver también cómo lo vivieron sus modelos a seguir, sus criadores principales, pero no solo papá y mamá, por ejemplo, sino también personas que tú hayas percibido como cercanas y como modelo en tu vida, y también la televisión, las redes sociales, los libros y todo esto que de alguna manera es la poquitica educación, pero no es una educación consciente sobre el duelo y la muerte. Entonces, cuando tú ves en la televisión que alguien está en duelo, pues está pues destrozado, desgarrado absolutamente, demostrando su poder actoral y llorando y entonces la mente asume, eso es el duelo es sufrir. Resulta que no, que a veces sí se sufre en el duelo y dependiendo de qué tan preparados estemos, pero hay muchas formas de abordar y de vivir el duelo. Entonces, primero es ver cómo estas personas que están a mi alrededor y que yo vi como modelos, me enseñaron a vivir el duelo y qué sí me sirve de eso y qué no. E ir dejando muchas cosas, porque son muchas las que hay que dejar y desaprender, y hay muchas otras que conviene comenzar a aprender desde el manejo. Mejor dicho, yo les doy 5 áreas donde uno tiene que desarrollarse en el duelo. En el área emocional, en la gestión emocional, clave, absolutamente clave, porque es un proceso prioritariamente emocional, sobre todo al principio. En el área mental, que ahí se trata de, ahí sí de estudiar, ahí sí de leernos el libro, ahí sí de tomar los cursos, ahí sí de entender esta cosa que todos vamos a pasar por ella, pero nadie nos explicó. En el área física, ojo a esta, el duelo también se transita físicamente, entonces hay que aprender a cuidar el cuerpo para que el cuerpo nos cuide. Y en el área social, que también rompamos este mito de que uno el duelo lo tiene que hacer solo. Por supuesto, el duelo es muy único a mí, pero yo no lo tengo que hacer solo. Para eso están las comunidades sociales en las que vivimos, para eso están los profesionales que nos acompañan, de la tanatología, del acompañamiento de duelo, que es lo que yo hago, de la psicología, del psicoanálisis, bueno, un montón de disciplinas que nos ayudan. Y del área espiritual también. Está demostrado que las personas que sus creencias espirituales les brindan más paz, transitan mucho más fácil los duelos. Entonces, muchas cosas por desarrollar. ¿Cómo acompañamos? ¿Qué hacemos? Entonces pensemos, no nos vayamos solo a la muerte, sino a una pérdida grande. El compañero que se acabó de divorciar o el que acabó de perder el empleo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, ya nos dijiste la primera de qué no hacer de, pues no le diga que sea fuerte, porque de pronto ese día no hay para ser fuerte. Ese día necesito como liberarme, como Sí, expresar emociones. Tienes en el libro una página muy linda que habla de la habitación de la emoción. sí, ¿Nos la razón. cuentas cómo es ahí el asunto? Pues la habitación de la emoción es una herramienta que yo les doy en el libro, que ojalá, sin importar si están en duelo o no, la pongan en práctica, porque es algo que se llama higiene emocional. Así como hay higiene bucal, así como hay higiene del cuerpo y nos bañamos, así como lavamos la ropa, entonces hay que hacer higiene también emocional, principalmente porque vivimos en culturas muy represivas, sobre todo de ciertas emociones, esas mal llamadas negativas. Yo digo que no hay ni negativas ni positivas, simplemente hay unas más cómodas, más incómodas, pero todas son completamente válidas y útiles y todas pasan por nuestra tubería. Y entonces hay que dejarlas pasar todas porque ya está pasando. La regla es no puede echar reversa la emoción por la tubería. Entonces, para eso es esta habitación de la emoción. Es un ejercicio en el cual tú creas un espacio y yo en el libro les digo qué elementos poner, dónde hacerlo, en qué circunstancias, cuánto tiempo va a durar. Pero es un espacio seguro en donde tú vas a poder, si surge, darle rienda suelta a tus emociones, a esas emociones que estaban por ahí tal vez estancadas en la tubería. Y esto tiene que pasar muchísimo en el duelo, porque en el duelo las emociones no llegan normalmente de manera sutil y ordenada, y entonces yo puedo primero vivir mi tristeza y después vivir No, eso llega, mejor dicho, como un salpicón, como decimos acá en Colombia, todo mezclado y en una montaña rusa. Entonces, es importante darle salida, porque es que si no, eso sale por algún otro lado. Mira que en estos últimos meses he estado como explorando mucho ese tema, incluso en el libro anterior mío, en el de Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados, hablábamos de la expresión corporal
de las emociones, de esa inteligencia somática en la que si yo reprimo, pues es que no tenemos un cerebro, tenemos 5. Entonces, el encéfalo, el intestino, el corazón, la piel, los músculos, y cómo todo esto tiene que ver con lo que tú piensas y con lo que tú sientes, y de repente como que vamos y le ponemos una curita a una herida y te la levantaste después y nunca se sanó. Entonces, me parece que este tema de afrontarlo, de sentirlo, que no es fácil y que ahí empatizamos mucho con las personas que lo estén transitando. Por eso se llama el duelo duele y esto está bien, porque pues no podemos decir, no, es que no me duele. No, que yo no conocía el dolor. Y ahí dije, ¿qué es esto tan tremendo? ¿Qué es esto tan fuerte? Pero es el entender que lo vamos transitando. Sí, ¿Cómo cuidar sí. de nosotros? Si soy yo la que digo, estoy viviendo este momento, ¿por dónde arrancar? Me voy a la habitación y hago como el ejercicio de sentirlo y ya, me dolió mucho. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Yo les doy una claridad que les va a dar mucha paz en el proceso y eso es muy importante. No es lo mismo sentir una emoción que sentir una emoción y al mismo tiempo pelear contra ella. Lo segundo es sumamente más incómodo. Lo segundo es la definición del sufrimiento, mientras que lo primero es algo completamente natural, el sentir la emoción. Fíjate, tú ahorita decías de manera muy acertada, es que es difícil, es muy difícil hacerlo, pero pensemos, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Porque los bebés lo hacen y lo hacen facilísimo y eso se permite sentir cualquier emoción que llegue a ellos y no están pensando, uy, ¿será que voy a incomodar a todo el mundo con mi berrinche? ¿Será que es momento de llorar o no? No, ellos sienten y expresan, eso es lo natural. Entonces, para el ser humano es fácil, pero para el condicionamiento cultural que recibimos es tremendamente difícil. Entonces es difícil porque no lo hemos practicado de adultos. Es difícil porque no está dentro de nuestra educación. Es como si yo les pido, les entrego un arco y una flecha y ustedes nunca lo han usado. Les digo, allá a 100 metros hay un blanco, tienes que darle en el centro. Pues tú quedas como, es difícil. Nunca me enseñaste, no sé cómo hacerlo, ¿no? Por supuesto es difícil, pero ¿qué pasa si entrenamos? ¿Y qué pasa si entrenamos desde chiquitos? No, pues eso es facilísimo, pónmelo a 1 kilómetro, no a 100 metros. Entonces, por eso es difícil gestionar nuestras emociones. No es que sea física nuclear, no es que sea armar y desarmar un avión, no es tan complejo, es simplemente cuestión de practicarlo y de, fíjate lo bonito, obedecer a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza acá es sentir, vinimos acá a sentir. Por supuesto, la cultura nos dice otra cosa. Tú tienes que sentir ciertas cosas, evadir otras, y entonces triunfas si solo estás feliz todo el tiempo, y entonces estás mal si tienes miedo, si sientes tristeza, si sientes abandono, si sientes culpa, si sientes rabia. Nada de eso que es tan natural en la experiencia humana es validado culturalmente. Entonces, cambiemos eso y ya con eso en mente, sabiendo que eso que siento no es malo, puede ser incómodo, pero no es malo, entonces, la mente, que es la que cierra la puerta de las emociones, se abre y empieza a fluir esa tubería. Y sí, va a ser incómodo porque es que el dolor es incómodo para que le pongamos atención, porque la incomodidad hay que honrarla, porque sin incomodidad no nos movemos, sin incomodidad no le ponemos atención a nuestra herida. ¿Y qué pasa en el duelo? Que estamos heridos. ¿Y qué pasa cuando estamos heridos? Que hay que cuidarnos la herida, no seguir hacia adelante como si nada. Me parece muy bonito porque de repente es activar esa incomodidad movilizadora de, a partir de esta pérdida, amo más, cuido más, soy más consciente, me conecto de una manera diferente con las personas que tengo en mi vida o con las oportunidades. Y yo creo que pues después de que leí el libro, léanselo, muy bueno, de nuestra editorial Planeta, del sello Diana, lo encuentran en todos lados. Buscalibre se los manda a todos los países. Mire, yo hago cuñas y todo. A los que estén en otro Gracias, qué lado, lindo. pídanlo por Buscalibre. Después de leer el libro, a mí me quedó una reflexión y es la tarea cuando yo soy la persona en duelo es ser más amable conmigo, cuidarme, acogerme, tomarme un espacio, que son cosas que de verdad, Camilo, uno no las piensa, uno va por ahí en piloto automático. Eh,
¿Qué nos dirías aquí entonces como redondeando el tema? eh, ¿Qué hacer, qué no hacer? Y como esos puntos claves que no nos podemos perder. Súper, sí. Se lo resumo, digamos que son muchos, ¿no? Porque todo esto es una carencia grandísima educativa, pero si quisiéramos dar así un kit de supervivencia muy, muy básico, el duelo se trata de sentir mucho, sobre todo cuando ya lo estoy sintiendo, de no luchar contra el sentir. Entonces, sentir mucho. Sobre todo en un principio se trata de pensar menos. Entonces, sentir mucho, pensar menos y que lo que yo use de mi mente sea para entender lo que me está pasando, no para luchar contra ello. ¿Sí? Entonces, sentir mucho, pensar poco y moverme un montón, porque el duelo se manifiesta a nivel físico. Y si yo no me muevo, el cuerpo va a empezar a reclamar. Si el cuerpo está bajo estrés constante, es natural que se enferme. Y entonces estoy haciendo un duelo, pero además estoy enfermo, pero además estoy estresado y esto se vuelve un ciclo que me dificulta muchísimo ese tránsito por el duelo. Entonces, movámonos al punto que sudemos y sudamos un montón de hormonas que produce este estrés y, y eso nos ayuda. A nivel social, conectémonos y desconectémonos. Eso es clave. ¿De quién nos desconectamos? Sobre todo de personas que, y esto no es nada personal, la gente no lo hace de mala, digamos que lo hace tal vez desde la ignorancia, desde la falta de educación. Ese es el verdadero problema, pero personas que te están inhibiendo o que te están imponiendo cosas que tú sientes que en ese momento no. ¿Sí? Inhibiendo en el sentido de te ven llorando y te dicen no llores. Y entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿deslloro o cómo hago eso, no? Difícil, ¿no? Entonces te están inhibiendo. Y si te están imponiendo cosas que te dicen, por ejemplo, como lo que te decían a ti, pues ahora tienes un ángel en el cielo y tal vez, ojo, no estoy criticando la creencia, ¿sí? Es perfectamente válida la creencia de que cuando al morir nos volvemos angelitos. Pero si no es mi creencia, entonces que no me la impongan. Eso sí. Sí, entonces, si me la siguen imponiendo, yo me desconecto. ¿Con quién sí me conecto? Con alguien que me sepa escuchar sin juzgarme, con alguien que no tenga esta ansiedad cada vez que yo manifiesto mis emociones, con alguien que no me quiera sacar de donde estoy, sino que me acompañe amorosamente ahí. ¿Sí? Y pueden ser profesionales o pueden ser personas de mi vida familiar, amistades. Y a nivel espiritual, pues creencias que me den paz. Creencias que me den paz. A veces hay que empezar a soltar un poquito creencias que me la quitan, porque, bueno, esto suena un poquito raro, pero crea lo que yo crea, lo que pase en el más allá, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es. Resumen rapidísimo. Sentir mucho, pensar poco, moverse un montón, conectarme y desconectarme socialmente y tener creencias espirituales que me den paz. Y mira que ahí viene algo muy bonito. Cuando y les cuento esta experiencia porque fue lo que yo viví, cuando yo estaba en todo el tema de despedir a mi mamá de sus últimos momentos, me regalaron un libro muy hermoso que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Fantástico, impresionante de qué rico también, Cami, ahí uno abrir la mente a decir, consideremos todas las perspectivas y conectemos con lo que sea más afín a nosotros, porque es que a veces como que nos cuesta, ¿no? Es que cuando yo era chiquita me dijeron esto, y si no es así, y si en este momento mi creencia es, y yo creo que es un momento de aprender. Duro, por supuesto, difícil, claro, pero cuando yo soy capaz de parar y decir, de este momento tan difícil, tan doloroso, tan retador, ¿qué puedo aprender? ¿Cuál es la lección que me llevo? ¿Cómo esto me permite a mí como evolucionar? Yo creo que ahí somos como más conscientes y finalmente lo que nos hace resilientes, el poder ver ese dolor desde la compasión, desde la gratitud, desde la esperanza, desde el autocuidado, que siento que en gran medida es la invitación que tú nos haces en el libro de, con estos 5 pasos de cuídese, muévase, conecte y desconecte. Sienta. Yo creo que es como vivirlo más conscientemente, ¿no? Correcto, correcto, es vivirlo conscientemente. Es que es muy chistoso como lo hemos vivido, chistoso en el sentido cómico, dramático, ¿no? Es
para mí es todavía inaceptable, increíble, loco, que por lo que vamos a pasar todos nadie hable, que por eso que nos va a tocar absolutamente todos, que es vivir el duelo, acompañar el duelo y la muerte, no haya educación al respecto y nos manden a esa cueva oscura y como todas las patadas, no, pero ya podemos, ya se sabe cómo hacerlo, ya hay formas de transitarlo y se puede hacer, y es lo bonito de compartir, de divulgar esto, que es simplemente poner claridad y es sencillo cuando uno sabe cómo hacerlo. Sencillo no significa que no vaya a doler, Ujú. pero, pero es mucho más ameno y es mucho más pacífico que hacerlo como todas las patadas. Bueno, y ahí viene una cosa que es la última pregunta y es, ¿dónde te encuentran? De si alguien quiere acceder a tus talleres, a la escuela, a las formaciones, eh, ¿en dónde estás? Bueno, yo estoy principalmente en Instagram y en LinkedIn. Entonces, en Instagram, si buscan Camilo Duelo o lo que tienes ahí en pantalla, by Camilo Rusi, yo por ahí les salgo, ¿no? Y lo mismo en LinkedIn, también buscan Camilo Rusi y ahí les salgo. Educación sobre la muerte y ahí les salgo. Y eso, esa es mi intención. Fíjate que hay gente que critica mucho las redes y dice, no, despégate de las redes son lo peor. Y yo digo, no, las redes son una herramienta y yo en este caso decidí utilizar esa herramienta para compartir educación importante para la vida, para el duelo y para la muerte. Entonces, eso por un lado, por el otro lado tenemos algo que se llama la Escuela de la Muerte, por el otro lado tenemos algo que se llama el Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte, por el otro lado está el libro El duelo duele y eso está bien. Mejor dicho, hay muchas alternativas para, para educarse al respecto, las ponemos a su disposición y ojo, hacemos esta educación sobre la muerte que parece un tema demasiado denso, intenso, la hacemos divertida, Blanquita, la hacemos amena, la hacemos en comunidad, la hacemos aprovechable, dan ganas de aprender porque además de ser útil es divertido. Entonces ahí esa es la invitación, a que se sumen a toda esta revolución de la educación sobre el duelo y la muerte. Bueno, no, yo aquí encantada contigo, me puedo quedar hablando 3 días. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal, déjenos el comentario para que podamos llegar a muchas más personas. Y los que nos están escuchando en cualquier otra plataforma, en YouTube les vamos a dejar el enlace a las redes sociales de Camilo y el enlace donde pueden encontrar el libro. Camilo, muchas gracias por estar aquí. Qué rico hablar contigo. Abrazos, mil gracias. Bueno, chao. Chao.